Vamos a utilizar la regla de L'Hopital para demostrar estos dos ejercicios. El primero, que el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x menos h sobre 2h es la derivada en x. O sea, esa sería otra forma de definir la derivada. Y el segundo ejercicio, límite cuando h tiende a 0, f de x más h menos 2f de x más f de x menos h sobre h al cuadrado, la segunda derivada. Otra forma de dar la segunda derivada. Vamos a calcular el primero. Si nosotros reemplazamos, aquí me queda, cuando h tiende a 0, naturalmente las funciones son derivables, o sea que son continuas. Cuando h tiende a 0 reemplazamos, o sea que yo puedo meter el límite aquí por dentro. Me queda f de x menos f de x vale 0 sobre 0. Aplicamos entonces la regla de L'Hopital. Vámonos con el primer ejercicio. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x menos h sobre 2h. Entonces, como es de la forma 0 sobre 0, recuerden la regla de L'Hopital. Derivamos el numerador y derivamos el denominador. Y me queda simplemente el límite cuando h tiende a 0. Derivamos el numerador. Sería con respecto a h, ¿no? f' de x más h por la derivada interna, que es la derivada de x con respecto a h, que vale 0, más la derivada de h con respecto a h, que vale 1, menos la derivada de x menos h es menos, con este menos me queda más, ¿no? Más f' de x menos h. Entonces, este más es de la derivada interna, este más, porque aquí hay un menos y con el menos de la derivada interna me queda más. Sobre 2. Y ahora simplemente, cuando h tiende a 0, aquí que me queda, f' de x más f' de x, o sea, 2f' de x sobre 2, como quien dice, esto es f' de x. Entonces, ese es el primer ejercicio, aplicando la regla de L'Hopital. Vámonos con el segundo ejercicio. Límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos 2f de x más f de x menos h sobre h2. Entonces recuerde que las funciones son derivables. Si reemplazamos, aquí me queda f de x y aquí me queda f de x, 2f de x menos 2f de x se anulan. Entonces simplemente podemos aplicar la regla de L'Hopital, porque me queda 0 en el numerador y 0 en el denominador. O sea, simplemente esto es límite cuando h tiende a 0. Recuerde que la variable es h. Derivamos esta función con respecto a h, simplemente va a ser f' de x más h por la derivada interna con respecto a h, que es 1. La derivada de esta función simplemente vale 0, porque estoy derivando con respecto a h, y menos f' de x menos h, ¿no? Porque es f' de x más h por la derivada interna, que es 0, y menos 1, de ahí el menos, sobre 2h. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual. Entonces, cuando h tiende a 0, me queda f' de x menos f' de x0 sobre 0. Volvemos a aplicar la regla de L'Hopital. O sea, sería límite cuando h tiende a 0, la derivada del numerador. Entonces será f segunda de x más h por la derivada interna, 0 y 1. Recuerde que la variable es h. Más, porque la derivada interna es menos 1, f segunda de x menos h, la derivada interna es menos 1, con este menos me queda más, y simplemente sobre 2. Y cuando h tiende a 0, aquí me queda f segunda de x más f segunda de x, 2 veces f segunda de x sobre 2, como quien dice f segunda de x. Entonces son dos ejercicios muy bonitos
aplicando la regla del L'Hopital. Hasta pronto y muchas gracias.